Un adolescente desaparece mientras hace una visita a su padre. El hombre dice que él no sabe lo que le pudo pasar. Pero mientras se van encontrando restos del jovencito y algunas otras pistas, todo apunta a que el padre sabe más de lo que está diciendo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Dylan Nicholas Redwine nació el 6 de febrero de 1999 en Estados Unidos. Según sus amigos y familiares, era un chico como cualquier otro. Para el año 2012 tenía 13 años y le gustaba pasar mucho tiempo con sus amigos, ir al colegio y los deportes. Además, su familia también dijo que pasaba mucho tiempo en sus aparatos electrónicos, incluido su teléfono celular y su iPad. Sus padres, Mark Redwine y Elaine Hall, habían pasado por un proceso de divorcio bastante difícil. Ellos no habían podido llegar a ningún acuerdo, así que tuvieron que ir a un juicio para determinar todo sobre la separación de bienes y también la custodia de los niños. Después de esta sentencia, ambos se quedaron compartiendo la custodia de su hijo menor Dylan. El hermano de Dylan, de nombre Corey, era 7 años mayor. Él ya era mayor de edad, así que decidió quedarse a vivir con su madre. Ambos chicos eran muy cercanos y Corey era quien usualmente acompañaba a Dylan a las prácticas de deporte y también al colegio. Dylan, su madre, su hermano y el nuevo esposo de su madre vivían en el área de Colorado Springs. El día 18 de noviembre de 2012, Dylan viajó para una visita del Día de Acción de Gracias a casa de su padre, ubicada en las afueras de la ciudad de Durango, en Colorado. Esta era una visita ordenada por la corte. Lo que la familia de Dylan no sabía es que ese día sería la última vez que lo verían con vida. Dylan ya le había dicho a su madre que él no quería pasar Acción de Gracias en casa de su padre. Esto se debía a que su abuela materna acababa de ser diagnosticada con cáncer y él prefería pasar ese tiempo con ella. Pero al ser una orden de la corte, esta visita no se podía mover, así que a regañadientes el chico fue a pasar esos días en casa de su padre. Ese 18 de noviembre, Dylan comenzó a enviar mensajes a sus amigos y familiares, como siempre solía hacer. También hizo algunas llamadas a sus compañeros del colegio y todo pasó con normalidad. A las 9:37 de la noche fue el último mensaje que se recibió de Dylan. Este se lo envió a su madre para desearle buenas noches y decirle que hablarían al día siguiente. Pero al día siguiente la madre de Dylan no recibió un mensaje de su hijo, sino que recibió una llamada de Mark, su ex esposo. El hombre le preguntó si ella sabía en dónde estaba Dylan, porque tenía varias horas sin saber de él. Elaine se puso muy nerviosa con todo esto, le dijo a Mark que ella no sabía nada de Dylan. Había casi 6 horas de camino en automóvil entre la casa de Mark y la casa de Elaine, así que era imposible que Dylan hubiese decidido irse a la casa de su madre solo. Comenzaron a buscarlo en áreas aledañas y Elaine viajó hasta la casa de su ex esposo para saber bien qué había pasado. Ese mismo día, 19 de noviembre, a las 6 de la tarde, Mark reportó la desaparición de su hijo. Según le comentó a la policía, ese día por la mañana había salido a hacer algunas compras. Cuando él salió, Dylan se quedó en casa, estaba en el sofá viendo televisión.
Cuando él regresó más o menos a las 11:30 de la mañana, Dylan ya no estaba. Lo buscó por la casa y le preguntó a los vecinos, pero parecía que nadie sabía dónde estaba el adolescente. Fue después de eso que decidió llamar a su ex esposa y ya cuando ella le dijo que no sabía nada, él decidió ir a la policía y reportar la desaparición. La policía tomó en cuenta que no solamente Dylan había desaparecido, sino todas sus pertenencias. Comenzó la búsqueda con los investigadores, también varios voluntarios, utilizaron perros, helicópteros y todos los recursos que tenían a su alcance. La búsqueda comenzó inmediatamente además porque Dylan era menor de edad. Durante la búsqueda, los equipos de rastreo encontraron algunos artículos que pertenecían al adolescente desaparecido. El primero de estos fue un zapato. Para identificar que era 100% de Dylan, los investigadores lograron que los forenses obtuvieran una muestra de ADN de este zapato. Elaine tenía un diente de leche de su hijo que había guardado por muchos años, y fue gracias a este diente de leche que se pudieron realizar algunas pruebas de ADN. El zapato encontrado dio positivo en la prueba. Más adelante fue encontrado el segundo zapato de Dylan. Sin embargo, no hubo grandes hallazgos de restos de cuerpo humano. Tampoco hubo ninguna señal del chico hasta 7 meses después, en junio del año 2013. En esa fecha, los investigadores encontraron algunos restos humanos que se identificaron como restos de Dylan. No se pudo determinar bien qué le había pasado al adolescente y además de eso hacían falta varias partes de su cuerpo, incluido su cráneo. La investigación se fue apagando y los investigadores se encargaron de otros casos. Y es que en el caso de Dylan hubo muy pocas pistas. Si bien se puso una recompensa para cualquiera que diera información sobre el chico o sobre lo que le podía haber pasado, nunca se obtuvieron pistas relevantes. En noviembre del año 2015, 2 años después de haber encontrado los primeros restos, una pareja que hacía una excursión encontró un cráneo. Ellos pensaban que este cráneo era de algún animal, ya que alrededor había varios huesos. Pero tuvieron cierta incertidumbre, así que decidieron llamar a la policía para que fuera a revisar todos esos restos que ellos habían encontrado en su paseo. Determinaron que en efecto la mayoría de los huesos eran de animales, pero el cráneo era humano. Le pertenecía a un adolescente de entre 12 y 15 años. Al realizar las pericias de ADN, se descubrió que el cráneo era el de Dylan. Pero de nuevo no se pudo determinar qué le había pasado al jovencito. Su madre y su hermano estuvieron muy pendientes de toda la investigación y a pesar de que los años fueron pasando, ellos siempre buscaron la manera de saber qué había pasado con Dylan y de hacer justicia por la muerte del chico. Hay que destacar que los dispositivos electrónicos de Dylan y una mochila nunca fueron encontrados. Pasaron 5 años desde la última vez que se vio a Dylan con vida y como les dije, su madre y hermano seguían presionando a los investigadores. En ese año 2017, el expediente junto con todas las evidencias fue revisado por otros investigadores. La policía creía que tal vez estos nuevos investigadores podían encontrar pistas que los primeros no habían visto. Según varias evidencias recopiladas en el expediente y de las cuales no se había hablado, se habían hecho varias pruebas de ADN en la casa de Mark, el padre de Dylan, y estas habían dado positivo para el ADN del adolescente. Había manchas de sangre en la sala del padre, en los 2 sofás, en el piso, en una mesa pequeña y debajo de la alfombra. Se pudo determinar también que unos perros adiestrados para poder oler restos humanos habían marcado algunos sitios en la casa, en la sala, cerca de la lavadora, en la ropa de Mark y además de eso en la parte de atrás de la camioneta. Los nuevos investigadores no sabían por qué
todas estas pistas se habían ignorado en el pasado. Pero con toda esta nueva evidencia, estaban seguros que podían presentar un cargo en contra del padre. Cuando los investigadores fueron a presentar el cargo en contra de Mark, se supo que las primeras personas que llevaron el caso ya habían tratado en 2015 que un juez extendiera una orden de captura, pero en ese momento el juez pensó que estas pruebas no eran suficientes para poder llevar al hombre a la cárcel. Los nuevos investigadores lograron que el juez obligara a Mark Redwine a ir a comisaría a ser interrogado. Durante el interrogatorio, el hombre dijo que colaboraría con la policía todo lo que pudiera, pero que él no tenía nada que ver en la muerte de su hijo. Se quitó cualquier responsabilidad. Incluso dio su propia hipótesis en todo lo que estaba pasando. Él dijo que tal vez Dylan se había desesperado en la casa, tenía ganas de ir a ver a su abuela o simplemente no quería pasar tiempo con él. Tomó sus cosas y esa mañana salió aprovechando que él se había ido de compras. Comenzó a caminar por el bosque y al final un animal salvaje lo atacó. Los investigadores sabían que los análisis forenses no habían arrojado mucha información relevante, así que contrataron a una antropóloga forense con mucha experiencia para que analizara los huesos una vez más, especialmente el cráneo. La antropóloga encontró algunas marcas en el cráneo de Dylan, que dijo que no podían haber sido hechas por un animal salvaje. Ella creía que tal vez al chico le habían golpeado en la cabeza con un objeto punzante como un cuchillo, que si bien sí tenía una marca que podía haber hecho un animal, ella pensaba que esta marca se había hecho después de su muerte y que al chico le habían pegado en la cabeza en varias ocasiones, lo que tal vez podría haber provocado su muerte. En esta nueva parte de la investigación, Corey, el hermano de Dylan, dio nuevas declaraciones a la policía. Él dijo que en un viaje de carretera que ellos dos habían hecho con su padre en el año 2011, habían descubierto accidentalmente unas fotos que, según él dijo, habían encontrado muy perturbadoras en la computadora de Mark. Ellos se habían encerrado en el baño para poder revisar la computadora de su padre y encontraron unas fotografías del hombre maquillado, vestido con ropa interior de mujer y comiéndose unas heces que estaban en un pañal. Corey guardó estas imágenes en su teléfono y se las dio a la policía como parte de una evidencia. Si bien Corey no le puso mucha atención, más allá de guardar las fotos para en un futuro mostrárselas a su madre, Dylan cambió completamente la imagen de su padre y le perdió toda la admiración que le tenía. Dylan le dijo a Corey en varias ocasiones que tenía mucha vergüenza cada vez que recordaba las imágenes que había visto de él. También, según otras declaraciones de Corey, en junio de 2013, cuando todavía no se había encontrado el cráneo de Dylan, su padre en una conversación hizo referencia varias veces a que él pensaba que su hijo había muerto de un trauma contundente. Y también discutió con los investigadores de ese entonces que ellos no podían decir nada sobre la muerte de Dylan hasta que no se encontrara todo el cuerpo. Con toda esta nueva información y la información antigua que siempre había estado en la carpeta, se giró una orden de captura contra Mark, 5 años después de que él reportara la desaparición de su hijo Dylan. Los fiscales llegaron a la conclusión de que Dylan había sido asesinado en la sala de la casa de su padre, y él en su vehículo había trasladado el cuerpo y lo había dejado en distintas áreas. Según los investigadores, también este asesinato se produjo porque Dylan y Mark tuvieron una discusión debido a las fotos que el adolescente había visto de él. También creen, por el hecho de que se encontraran las partes del cuerpo en distintas zonas, que el hombre descuartizó a su hijo. El sábado 22 de julio de 2017, Mark Redwine, de 55 años, fue arrestado en Washington. En ese momento, él trabajaba como camionero de distancias largas.
Se le fijó una fianza de $1 millón en efectivo y fue extraditado a Colorado. Allí estuvo detenido y esperando el juicio por más de 3 años. El juicio en un inicio se había programado para noviembre de 2018, pero se pospuso porque el juez necesitaba dictaminar unas mociones previas. En septiembre de 2019 se volvió a posponer, pues el abogado defensor había sido arrestado por violencia doméstica. En abril de 2020 se volvió a posponer, esta vez por la emergencia sanitaria mundial. Finalmente, el juicio contra Mark se programó para junio de 2021. El 21 de junio se nombró al jurado y el 24 iniciaron las audiencias. En la apertura, los fiscales dijeron que Dylan y Mark tenían una relación muy tensa, todo debido a las fotografías que el adolescente había encontrado. Como ya habían dicho anteriormente, explicaron que ellos pensaban que esa mañana habían peleado y al final Mark terminó asesinando a su hijo. Sin embargo, la defensa argumentó que era posible que el chico se hubiera escapado y hubiese sido atacado por un animal en la región montañosa. La distancia que había entre el cráneo de Dylan y los primeros huesos encontrados era de 2 kilómetros. Para la defensa, si Mark Redwine quería esconder los restos de su hijo en pedazos, no lo hubiese hecho en una distancia tan corta. Pero sí hubiese sido posible que un animal lo atacara y se llevara parte de su cuerpo para el lugar donde los restos fueron encontrados por primera vez. La fiscalía presentó como testigos a varios amigos de Dylan, entre ellos Ryan Nava, que en ese momento tenía 22 años, pero cuando se dieron los hechos tenía 11. Era uno de los amigos más cercanos de Dylan, y el día que se reportó la desaparición, ellos habían quedado en que Dylan pasaría un rato en casa de Ryan, pero jamás apareció ni se comunicó. Varios de sus amigos también declararon haber perdido el contacto con Dylan esa misma mañana. La fiscalía quería dejar por entendido que si Dylan se hubiese escapado, se habría comunicado con sus amigos más cercanos horas después de haber salido de casa. Elaine, la madre de Dylan, también dio su declaración en el juicio. Ella también había perdido contacto con su hijo en la mañana de la desaparición, algo que le parecía muy extraño, pero pensó que tal vez estaba pasando tiempo de calidad con su padre y decidió no insistir en tener una comunicación con él. Las cosas se pusieron mal para ella cuando recibió el primer correo electrónico de Mark, donde le decía que si ella había visto a Dylan. Elaine le contestó diciéndole que recibir esa comunicación le preocupaba muchísimo, ya que obviamente ella no había visto a Dylan. Las casas estaban muy alejadas entre ellas, así que le parecía imposible que su hijo adolescente decidiera caminar hasta casa de su madre. Elaine le preguntó a Mark dónde lo había dejado y él le contó la misma historia que le había contado a la policía, que se había ido de compras, que lo había dejado en casa y al regresar ya no estaba. Elaine comenzó a sospechar de Mark, según dijo, cuando él le dijo que iría a la policía a poner la denuncia de la desaparición varias horas antes de que lo hiciera oficialmente. Elaine llamó a la oficina del sheriff que estaba cerca de la casa de Mark y ellos le dijeron que no habían recibido ninguna denuncia por un adolescente desaparecido. Para la madre de Dylan era muy difícil que su hijo se escapara y no le mandara ni un solo mensaje, por lo cual para amigos y familiares el culpable desde siempre había sido Mark. En los argumentos finales del juicio, los fiscales aseveraron que la última comunicación de Dylan había sido la noche del 18 de noviembre. También dijeron al jurado que se habían encontrado los restos de sangre en diferentes puntos de la casa de Mark, que los perros adiestrados habían marcado estos mismos puntos, además del vehículo del hombre, y que también los perros habían olfateado la ropa que Mark dijo que Dylan llevaba la noche anterior a la desaparición. También dijeron que el hombre tenía un vehículo todoterreno y estaba muy familiarizado con la carretera y con el lugar.
El abogado defensor, por su parte, repitió lo que ya había dicho, que Dylan había escapado y que había sido atacado por un animal salvaje. Eso sí, le dio la razón en algo a la fiscalía, y era que Dylan y su padre habían discutido la mañana de la desaparición por las fotos que el adolescente había visto del hombre, pero que de ninguna manera Mark le había hecho daño a su hijo, sino que el adolescente había huido por esta discusión y al final, en las zonas montañosas, un animal lo había atacado. Mark Redwine nunca testificó en el juicio. Todo fue dicho por sus abogados. Refutando un poco el argumento de la defensa, los fiscales pidieron la palabra y dijeron que al chico lo habían encontrado sin sus pertenencias, que era imposible que un animal salvaje le hubiese quitado la billetera o la mochila. También hicieron hincapié en las cicatrices de arma afilada que el jovencito tenía en su cráneo, que la antropóloga dijo era imposible hubiesen sido hechas por un animal. Al final, Mark Redwine, de 59 años, fue condenado de forma unánime por el jurado el 16 de julio de 2021. Fue declarado culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil con resultado en muerte. Enfrentaría en ese momento una pena de 48 años de prisión por el asesinato. La audiencia de sentencia se fijó para las 9 de la mañana del 8 de octubre de 2021. Llegó el día viernes 8 de octubre de 2021 y el juez dictó una sentencia de 48 años de prisión y además dijo que existían muchas circunstancias agravantes. También dijo que era muy difícil que se le diera al hombre la libertad condicional porque él no expresaba remordimiento y además había expresado una negativa de proporcionar información después de la desaparición de su hijo. Para la madre y el hermano de Dylan, al final, luego de muchos años, llegó la justicia que tanto habían pedido. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy impactante, muy triste y más que todo porque hay un menor involucrado y además el perpetrador de todo fue su padre. Dylan cambió mucho la imagen que tenía de su padre luego de ver estas fotografías que seguramente él tenía como un secreto en su computadora y una discusión provocó que todo terminara en asesinato. Mark era un hombre que seguramente tenía muchos antecedentes de violencia, no solamente con sus hijos, sino también con otras personas y al final ese día la rabia terminó por salirse de él y asesinó a su hijo de una manera horrible y luego dejó sus restos esparcidos en varios lugares. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR, aparezco así en Facebook, Twitter e Instagram. En la descripción de este video encontrarán canales amigos que hacen este mismo tipo de contenido y también canales en los cuales yo participo. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.